Mi nombre es Viviana Andrea Benítez Rodríguez. Soy hábil en el dibujo, es algo que toda la vida me ha gustado. Inspiraría a mi hija. Ella es lo más importante para mí. Quiero darle lo mejor a ella. Si es posible conseguir un empleo, que obviamente acople al horario de la guardería. Yo creo que piensan que uno no hace nada es porque no le da la gana, pero pues hay veces no es porque uno no quiere, sino porque no tiene las oportunidades. Este proyecto de investigación surgió en el curso de políticas públicas impartido en el programa de sociología de la UNAD y que fue dirigido por la profesora María Juliana Rincón, donde se nos solicitaba tomar una problemática social sentida en Colombia y analizar todas las políticas que existieran alrededor de ella, pues, para mitigarla. Bueno, nuestro proyecto es una caracterización sobre jóvenes ninis, jóvenes en condición de no trabajo en estudio a nivel nacional. Nos encontramos haciendo la investigación tanto en las principales ciudades del país como en ciudades intermedias. Los jóvenes ninis son jóvenes que están en una condición de no trabajo, no estudio, no capacitación, es decir, que tienen 3 problemas sociales sentidos al mismo tiempo. Y se nos ocurrió que podríamos convocar o hablar de esto con otros profesores que son especialistas en juventudes, como la profesora Sonia Rojas, el profesor Didier Alejo y la profesora Tania. Los jóvenes nini como concepto puede ser muy polémico. Es introducido en la literatura sociológica que empieza a llegar desde Inglaterra sobre el fenómeno de juventudes y luego está presente en muchos estudios de microsociología norteamericana. Llega a México, allí es tomado con mucha fuerza e incluso responde a políticas públicas en su momento, y aquí en Colombia se ha utilizado de diversas maneras, sobre todo por los medios de comunicación, para hablar de aquellos jóvenes que no están vinculados a un sistema escolar ni a un sistema formal de producción. Esta investigación parte de una revisión exhaustiva de bibliografía. Busca dar cuenta de este concepto y confrontarlo con la mirada de los jóvenes a través de entrevistas que se realizaron, que además evidencian las necesidades sociales sentidas que los jóvenes vivieron durante un periodo tan difícil y que aún no termina, como es la pandemia por la COVID-19. La juventud se constituye en un actor emergente en las sociedades contemporáneas, ha sido objeto de disertación académica, víctima también de estereotipos sociales, sujeto de políticas públicas e intervención estatal, por lo cual adquiere significados diversos de acuerdo al contexto sociohistórico en el que se inserta. En ese sentido, no podemos hablar de una juventud homogénea. No hay unos rasgos propios de la juventud, sino que su significado depende de los imaginarios sociales, de condiciones de clase, de género, del lugar donde se desarrollan estos jóvenes. Por tanto, es un concepto socialmente construido. Hay todavía un gran debate. La definición original de que no estudian no trabajan ha venido siendo cuestionada todo el tiempo, porque la realidad de la categoría Nini cambia dependiendo de la región del lugar. En Japón son considerados jóvenes Nini aquellas personas entre 15 y 34 años que no estudian, no trabajan y no tienen a cargo ninguna labor doméstica. Por ejemplo, también en Corea no solo es que no estudien, no trabajen, sino que no tengan hijos o no estén casados. Si usted no está casado en Corea, puede considerarse como un joven Nini. Hemos trabajado más de un año en este proyecto de investigación y muchos de nosotros no nos conocíamos porque estamos dispersos por varias ciudades de Colombia, entonces queríamos
conocernos, poder contrastar nuestras experiencias en la aplicación de las entrevistas, que creo que es uno de los pilares fundamentales de esta investigación, poder tener ese contacto con el joven Nini, conocer su experiencia de vida y poderlo compartir, hacer también un trabajo para empezar la parte cuantitativa con la ayuda del profesor Didier Alejo, que es experto en el análisis de toda esta data de la HEIF y del censo 2018. En nuestro proyecto de investigación teníamos dos enfoques, uno cualitativo que miramos con las trayectorias de vida y uno cuantitativo que miramos la información disponible, los datos estadísticos. En nuestro enfoque cuantitativo lo que hicimos fue empezar a revisar encuestas, qué información teníamos, ir revisando y contrastando con el concepto de qué era un joven Nini. Encontramos dos encuestas que particularmente nos servían para nuestro proyecto de investigación, la gran encuesta integrada de hogares y el censo de población y vivienda. Estas dos encuestas eran perfectas, tenían la información que necesitábamos para definir un joven Nini. Después, con el equipo nos reunimos y empezamos un diálogo de discusión entre estudiantes y profes para definir, bueno, qué íbamos a hacer con nuestro objetivo de investigación, que era la caracterización socioeconómica de los jóvenes Nini, y íbamos a revisar la información disponible, íbamos a seleccionar las variables. En total seleccionamos 37 variables a partir de ese encuentro y con eso pues empezamos a trabajar en la investigación. Con la información disponible nos propusimos espacializar y territorializar los jóvenes Nini para poder después mirar cómo eran esas dinámicas en el territorio. La selección de los municipios obedeció a dos criterios de inclusión. El primero, que existiera información estadística disponible del municipio en al menos una de las dos fuentes de información seleccionada. Y el segundo criterio fue contar con la disponibilidad de un investigador que tuviera cercanía al municipio o a la ciudad seleccionada y que fuera conocedor del contexto de la pandemia y las manifestaciones en ese municipio. Además de que seleccionamos una ciudad capital y un municipio próximo para buscar tener una comparación frente al tamaño de la población. Estas variables nos permiten conocer temas importantes del segmento de población de joven Nini. Por ejemplo, a través del análisis cuantitativo pudimos identificar la estructura poblacional. Identificamos aspectos relevantes como por ejemplo las afectaciones generadas por la pandemia del COVID-19 a la población jóvenes, entre otros muchos aspectos relevantes. Pues los jóvenes venían de una pandemia donde no estuvimos encerrados, mucha gente quedó sin empleo, entre ellos yo también quedé sin empleo, la empresa se dio a quiebra, no había salud, los alimentos estaban muy caros y pues la verdad mucha gente quedó sin empleo, entonces a raíz de ello se unieron al paro y traían lo que pudieran y se hacían unas grandes ollas. Y yo que le dije a mi Dios que yo qué podía hacer por mis jóvenes y pues yo vine a cocinar, dar lo mejor de mí, de darle un plato de comida como es, como se lo merecen, como debe ser. La olla comunitaria de aquí de Puerto Resistencia, de todos los puntos de resistencia, les aportó a los jóvenes que tuvieran sus 3 platos de comida. Y no solo eso, había jóvenes que pedían para llevar a sus casas. Como también venía comunidad aquí al punto a almorzar, porque no tenían que almorzar. Así que vengan. Ahí hay salsa si quiere. Aprendí de los jóvenes que ellos necesitan mucho amor, mucho entendimiento. Necesitan que les colabore en qué quieren aprender, qué les gusta, porque es que muchas veces están desorientados. Pues yo como mamá siempre apoyé a los jóvenes no solo con un plato de comida, sino con una voz de aliento en lo que yo podía decirle de corazón para que ellos entendieran que el mejor camino es estudiar, aprender para seguir adelante, porque es que la guerra se gana estudiando. Supongamos que el joven Asdrúbal
Anteriormente era un joven que le hacía daño al barrio. De pronto se llevaba lo que no era de él, de pronto se mantenía en peleas. Pero de pronto ese joven entró al paro y en el paro le tocó ayudarle a la señora de la olla. Le ayudó a la señora de la olla a traer madera, le ayudó a la señora de la olla a prender el fogón, le ayudó a la señora a poner la olla, después aprendió a hacer un arroz, después aprendió a hacer unos espaguetis, después aprendió a hacer unos frijoles. Después vio que con ese frijol y con ese arroz llegaba gente a comer alrededor y se pudo integrar con diferentes personas de altos y de bajos estratos. Ahí hay una socialización. Porque ahí de la experiencia del joven está aprendiendo qué es integrarme con los demás de una manera positiva. Entonces dentro de esas personas hubo alguien que vio esas características buenas del joven y le digo, yo tengo una empresa y le doy la oportunidad para que él pueda emprender o para que pueda trabajar. Y así él tenga antecedentes judiciales sobre una persona diferente. Entonces ya empieza a hablar de él, sus acciones y sus actos. Entonces si le va bien en esa empresa y es buen trabajador, ¿qué van a hacer después? Aunque tenga antecedentes judiciales, ese jefe, como fue buen trabajador y él quiere ascender, de pronto se va para otra empresa y le pueden dar una buena recomendación. Y así esos procesos judiciales se van mermando y empiezan a hacer más las capacidades positivas que empieza a tener un joven de esos. A nivel personal, cuando hice o apliqué las entrevistas, pude notar también que ha cambiado la percepción de los jóvenes respecto a la educación y al trabajo en Colombia. Es decir, para ellos ya no representa tener una carrera profesional que mejore su calidad de vida. Ya no está ligado a mejorar una calidad de vida con una educación superior. ¿Por qué? Porque me dicen que se gradúan y en muchas ocasiones no consiguen trabajo en lo que han estudiado. Entonces les es más fácil trabajar como independientes o en trabajos no formales y que no tienen nada que ver con su formación educativa, porque eso les genera mejores ingresos que ser profesionales. Ellos quieren tener un trabajo que les garantice tener también tiempo libre y de calidad para poder viajar, para poder conocer, para poder estudiar. Y primero, los trabajos que les ofrecen son con horarios laborales extensos, con muchas exigencias. Ahora lo que le llamamos trabajar bajo presión, esa es la primera característica que les piden, y eso quiere decir dejarse explotar laboralmente con salarios irrisoriamente bajos. Entonces ya no cumplen con esos deseos del joven actual. En el caso de los deportistas y artistas, les es muy difícil profesionalizarse en este ámbito, dado que aún después de haber podido terminar sus estudios, las condiciones laborales no son las mejores. Esto hace que sus expectativas de vida se vean truncadas, porque al final no pueden dedicarse a lo que realmente les gusta y optan por elegir trabajos temporales cuyo objetivo es sobrevivir y no seguir sus sueños. En el proceso de investigación encontramos datos muy relevantes. Por ejemplo, en promedio, el 45% de los jóvenes Nini de las 5 ciudades son de estratos vulnerables. Es decir, son de estratos 1 y 2, lo que denota una fuerte relación entre jóvenes Nini y la pobreza. Las zonas donde más se ubica este problema de jóvenes Nini son en zonas marginales de las ciudades, donde la falta de oportunidades de estudiar o trabajar son mayores. También encontramos que en su gran mayoría los jóvenes Nini son mujeres. De hecho, la pandemia agravó esta situación, porque cuando revisamos los datos del 2019 encontramos que en promedio el 8% de los jóvenes Nini son hombres y el 21% mujeres. Pero esta cifra en el 2019 se incrementó y los hombres pasó a representar el 12% y las mujeres el 23%. Un hecho relevante es que las mujeres fueron las que más manifestaron que dejaron su trabajo por responsabilidades familiares, lo que debería revisarse con más detenimiento en futuras investigaciones. En conclusión general, los jóvenes Nini que ya en el 2019 venían teniendo una situación difícil, en pandemia su situación se tornó mucho más compleja y difícil, no solo por las restricciones de la falta de acceso a la educación y el trabajo, sino por las condiciones que impone o impuso la pandemia.
Esta situación obedece a factores diversos también, como por ejemplo el hecho de asumir a muy temprana edad las responsabilidades del hogar, ser madres, padres, cabeza de hogar, pero también digamos situaciones de orden socioemocional o socioafectivo que no permiten que un joven pueda acceder de manera fácil a un proceso laboral o educativo. También encontramos para el contexto colombiano específicamente los jóvenes que son víctimas del conflicto armado y que eso les ha, digamos, coartado la posibilidad de acceso a la educación, al empleo, a una vida digna. Y también los jóvenes rurales que, digamos, no encuentran en su comunidad, en su vereda, la posibilidad de acceder a oportunidades de estudio o trabajo y deben salir, por supuesto, de ese contexto hacia la ciudad. Pudimos observar que muchas veces no son las oportunidades que se ofrecen, sino también las condiciones familiares que hacen que estos jóvenes, más que todo en el caso de las mujeres, se sientan limitadas o con mucho temor para salir al mundo laboral. Entonces deciden quedarse trabajando desde sus casas haciendo oficios del hogar o al cuidado de sus padres. Es tan significativa esa historia familiar que hace que ellos no logren materializar las oportunidades o tengan ganas de alcanzar altos niveles de autorrealización lejos de sus necesidades básicas. Cabe destacar que gran parte de la población joven, al cumplir los 29 años, pierden su estatus de jóvenes, pero siguen siendo ninis, convirtiéndose entonces en adultos nini. Me encantaría que el proceso no se quedara acá, sino que continúe, que lleguen otros chicos con nuevas propuestas, tanto profesores como estudiantes, porque esto enriquece los espacios y sobre todo no deja a estos chicos marginados, sino que seguimos en contacto, digamos, buscando nuevas estrategias de solución. Sé que esto es un ejercicio de investigación, pero sé que esto va a ayudar mucho a que las políticas públicas sean mucho más robustas y eso es lo que se espera finalmente. O sea, que esto no quede sobre el papel, sino que hayan procesos, estrategias que permitan ir más allá y que finalmente como que cambien un poquito como ese imaginario que hoy tenemos. Es eso.